Período paleocristiano y bizantino. Constantino era un emperador romano el cual quería poner fin a la división del Imperio romano y para hacerlo se bautiza como cristiano. Así, el 27 de febrero de 380 la religión cristiana se declara como oficial. Dentro del período paleocristiano está la etapa primitiva y el período de la Iglesia triunfante. La etapa primitiva sucede cuando los cristianos estaban ocultos. Se reunían al atardecer a cantar salmos, escuchar lecturas y repartir a los pobres. Los cristianos tenían catacumbas, donde se encuentra el arte más representativo y las usaban como cementerios subterráneos excavados en el subsuelo. Se reunían ahí, desarrollaban iconografía simbólica dando mensaje de Cristo, Eucaristía y promesa de salvación. Dentro de la etapa primitiva encontramos dos temas. Los paganos, siendo el primer tema, quienes adaptan la iconografía pagana un pez llamado Ictus, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Aquí encontramos que las viñas representan la Eucaristía, el pavo real la vida eterna y el cordero a Cristo. El segundo tema es el Antiguo y Nuevo Testamento, que se relacionan con Moisés, el agua de la roca, Daniel y el foso de los leones, la resurrección de Lázaro, el buen pastor inspirado en el moscógrafo griego. La etapa de la Iglesia triunfante es cuando se reconoce la religión cristiana como oficial y no hay necesidad de ocultarse. Los cristianos se adaptan a los templos paganos para así darle sentido a las basílicas. Les dieron las siguientes necesidades. El sentido direccional, que lleva al final, significaba un encuentro con Dios. La orientación hacia el este, por donde sale el sol, y Dios representa el sol. Este, precedido por un nártex o pórtico, donde se prepara al fiel para ser convertido. El altar quedaba separado por ser carácter sagrado y podía contener reliquias de un mártir. Las dependencias laterales, prótesis y diaconicón, para funciones litúrgicas similares a la sacristía actual. Por el otro lado, los baptisterios daban importancia al bautismo, inspirados en termas calientes romanas, de forma circular y en el centro se dispone una pila bautismal. Las martirias, por el otro lado, eran el lugar de culto a las reliquias de los mártires. Eran circulares y generalmente cubiertas por una cúpula. Algunas basílicas, baptisterios y martirias importantes fueron San Juan de Letrán, Roma, un baptisterio; los ortodoxos en Ravenna, otro baptisterio; la iglesia de Santa Constanza Romana, la martiria; el mausoleo de Gala Placidia en Ravenna. En el arte figurativo, en el paleocristiano, hay tres tipos de manifestaciones: la escultura, la pintura y el mosaico. Estos tres buscan difundir la religión. El triunfo de la fe es representado con el cielo estrellado y en el centro una cruz o crismón. La estética en el paleocristiano es heredada de las formas romanas, con el estilo, técnica y los modelos, pero con sus propios símbolos. Empezamos con la muerte del emperador Teodosio. Gracias a esto se dividió el imperio entre sus hijos, Honorio con el occidente y Arcadio con el oriente. La parte oriental prevalecerá 1000 años con el nombre del año bizantino, que se caracteriza por fusión de la Iglesia con el Estado, exaltación de la autoridad del emperador, lujo y riqueza, pugna ideológica entre iconódulos, el uso de iconografía y lo iconoclasta, no uso de imágenes. El periodo bizantino tiene 3 etapas. La primera edad de oro, donde hay conquistas y aportaciones del emperador Justiniano y están las primeras luchas iconoclastas. La segunda edad de oro, donde los iconódulos elaboran códigos figurativos que permanecen en las iglesias ortodoxas. Y la tercera edad de oro, donde el imperio bizancio se extiende por los pueblos eslavos, rumanos y rusos que son convertidos en una nueva civilización. La arquitectura en el bizantino. Usaban ladrillo con material constructivo, lo combinaban con piedra en el exterior y en el interior con mosaicos. Los soportes eran columnas con capiteles vegetales tallados a trépano, encima con cimacio para elevar la nave, y usaban el arco de medio punto.
Había empleo sistemático de la cubierta abovedada sobre pechinas que simbolizaban la bóveda celeste. Contrastaban entre el exterior y austero y el interior deslumbrante, decorados con mosaico y mármol. Al pasar el tiempo incorporaron elementos decorativos en la fachada y una planta centralizada que simbolizaba la cúpula. Conservaron la estructura de la basílica cristiana. Algunos edificios importantes dentro del bizantino fue en la primera edad de oro la iglesia de los santos Sergio y Baco en Estambul. Fue inspirada en Santa Sofía o la Pequeña Sofía. El exterior es de muros de ladrillo reforzado con piedras. La planta es octagonal que se inscribe dentro de un recuadro y las guerras iconoclastas más su adaptación a culto musulmán han cambiado la decoración interior original. Santa Sofía de Constantinopla tenía planta cuadrada dominada por una gran cúpula central, una cúpula con ventanas en su parte inferior que daban gran luminosidad, una cúpula sentada sobre pechina y estaba dedicada originalmente a Santa Sabiduría, personificada en la Virgen María. Luego fue convertida a mezquita, luego se hizo museo y de nuevo se volvió mezquita. En la Segunda Edad de Oro encontramos la Basílica de San Marcos en Venecia. Era prolongación del Palacio Ducal, tiene planta de cruz griega, el exterior con mosaicos dorados, tiene 5 cúpulas y actualmente presenta lenguajes bizantino, gótico y renacentista. En la Tercera Edad de Oro tenemos a Santa Sofía de Kiev y la Catedral de San Basilio en Moscú. Utilizan la planta de cruz griega, materiales ornamentales se mezclan con el fresco, las torres tienen silueta bulbosa. El arte figurativo en el bizantino empleaba las técnicas de mosaico que continuó el paleocristiano, utilizado en paredes para dar mensaje religioso. Eran teselas de mármol, de corales, barro, cocido, policromados y generalmente teselas cúbicas. La pintura al fresco, que era menos costosa, recubría las paredes para dar mensaje litúrgico y religioso. Los motivos representados eran importantes. Después, los íconos. Eran pinturas sobre tablas de Cristo y otros santos para difundir. Eran detonantes de la crisis iconoclasta, figuras estilizadas y armonía de color. La iluminación de manuscritas. Era decoración de páginas en Biblias, salterios, evangelios para dar a entender la lectura como con dibujos. En la iconografía empleaban a Cristo como modelo que pasará al arte románico. Jesús con barba y cabello largo, el Pantocrátor era Cristo con la mano en señal de escucha o bendición, y en la otra el libro de la vida. La Virgen era el modelo que pasará al arte medieval, podía ser Quiriotisa en el trono de Dios, tiene Jesús niño sentado en sus piernas, y ella es el trono de la sabiduría. El Teotocos, que era la madre de Dios, se encontraba ofreciendo una fruta a su hijo como la nueva Eva y Odigitaria señala a su hijo como camino de salvación. De temas religiosos, Anástasis era la bajada de Cristo a los infiernos. Decis era Cristo con San Juan Bautista y la Virgen como intercedores de los hombres. Más la vida de los santos que llevaban libros en manos si eran evangelistas y una palma si son mártires. Los temas profanos eran escasos y causaban caos, como San Vital de Rávena, al representar la alianza entre la política y religión. En conclusión, dentro del arte bizantino, Constantino jugó un papel importante, ya que gracias a él el cristianismo se hizo la religión oficial y con ello se adoptaron muchos lugares de culto. Además, aprendí que las catacumbas se usaban cuando los cristianos eran perseguidos. Ahí se encontraba su arte, se movían y reunían. Además de utilizarlos para eso, también lo utilizaron como tumbas. Aprendí que la iglesia triunfante es cuando se adaptaban las basílicas, salen los baptisterios y martirias. El paleocristiano se dividió en paganos donde se enfocan más en la Santísima Trinidad y en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se enfocan en Moisés, Daniel, Lázaro, entre otros. Del periodo bizantino aprendí que tuvo 3 etapas, la primera edad de oro, la segunda edad de oro y la tercera edad de oro. Aprendí cómo se representaba a los santos con libros en la mano y a los mártires con palma.
Aprendí las diferentes maneras en que representaban a Cristo y a la Virgen María, además que en la arquitectura del bizantino se usaba ladrillo junto con piedra y por dentro mosaicos. El paleocristiano siento que fue más improvisado, se acoplaron a lo que había, mientras que el bizantino yo creo que fue más pensado. Hacían las cosas ya con más detalles, como la luz, las representaciones y decoraciones. Me parece importante conocer de dónde surge todo lo que hoy en día vemos, que tiene algo que ver con nuestra religión, y del no serlo, pues agarrar bases para confirmar la religión en la que estamos. Podemos darnos cuenta que los paganos no estaban tan lejos de los cristianos, porque por algo se pudieron utilizar o adaptar sus templos. Temas así siento que son importantes para todos independientemente de qué vayas a estudiar, ya que nos aportan cultura general. Podemos ver cómo a través del tiempo no solo la arquitectura, la pintura, sociedad y geografía van cambiando, sino también la religión.